Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Departamento de Cultura Física y Deporte, Primeros Auxilios. Hoy hablaremos sobre los signos vitales. La clase la imparte el licenciado Josué Doblado. Los integrantes del grupo son Yulisa Hazel Moncada Matute, Sara Cecilia Colindres Andino y su servidor Jonathan Steven Hernández Gómez. Empezaremos por definir qué son los signos vitales. Son aquellos signos que denotan el funcionamiento de los sistemas orgánicos más importantes del cuerpo humano para la conservación de la vida. Los 4 signos vitales principales que los proveedores de atención médica evalúan con frecuencia son los siguientes: el pulso, la respiración, la temperatura corporal y la tensión arterial. Los signos vitales nos ayudan a detectar o controlar problemas médicos. Se pueden medir en un entorno médico o en el hogar o en el lugar donde ocurra un accidente o emergencia o en cualquier otro sitio. ¿Qué es la frecuencia del pulso? Es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón bombea la sangre a través de las arterias, estas se expanden y se contraen con el flujo de la sangre, donde se puede palpar o tomar el pulso. El pulso lo podemos encontrar al costado del cuello, como se observa en la imagen, en la cara interna del codo y también lo podemos encontrar en la muñeca. Para la mayoría de personas es más fácil tomar el pulso en la muñeca. Las cifras normales de la frecuencia del pulso en el paciente adulto hombre es de 70 latidos por minuto y en la de la mujer es de 80 latidos por minuto. Esto oscila entre 60 y 80 latidos por minuto. La bradicardia es la disminución de los latidos cardíacos con frecuencia menor de 60 latidos por minuto. Como se observa en la imagen, es cuando el corazón late lento. A esto se le llama bradicardia. La taquicardia es la frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto. Como observamos en la imagen, es cuando el corazón late muy rápido. ¿Qué es la temperatura corporal? La temperatura corporal es el grado de calor del cuerpo resultante del metabolismo celular. La temperatura corporal normal de una persona varía dependiendo del género, la actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, el momento del día. Y en las mujeres, en la etapa del ciclo menstrual. En un adulto sano, la temperatura corporal puede oscilar entre los 36.5 grados y los 37.2 grados. La temperatura corporal se puede medir de cualquiera de las siguientes formas. Una, por vía oral. La temperatura se puede medir por la boca con un termómetro digital que utiliza una sonda electrónica. Vía rectal. Cuando se mide por vía rectal, la temperatura suele ser entre los 0.5 y 0.7 grados más alto que cuando se toma por vía oral. Esto se realiza más frecuentemente con bebés, porque su cuerpo no regula la temperatura de la misma manera en que lo hace el cuerpo de un niño más grande o un adulto. En la axila. Se puede medir debajo de la axila con un termómetro digital. Cuando se mide por esta vía, la temperatura suele ser entre los 0.3 y 0.4 grados, más baja que cuando se mide por la vía oral. En el oído. Con un termómetro especial se puede medir rápidamente la temperatura del tímpano, que refleja la temperatura del centro del cuerpo, o sea, los órganos internos. En la piel. Con un termómetro especial se puede medir rápidamente la temperatura de la piel de la frente.
Algunos termómetros ni siquiera requieren contacto con la piel para medir la temperatura. Internamente. Este método es frecuente para personas que tienen enfermedades graves y están en una unidad de cuidados intensivos. La temperatura se puede medir con sondas colocadas en el esófago, el corazón o la vejiga. La temperatura corporal puede ser anormal si tiene fiebre, o sea, temperatura alta, o hipotermia, que es la temperatura baja. Se considera que una persona tiene fiebre cuando la temperatura corporal se eleva aproximadamente 1 grado o más de la temperatura normal, que son los 37 grados. Y la hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Es la cantidad de respiraciones por minuto. Generalmente se mide al estar en reposo. Simplemente implica contar la cantidad de respiraciones durante un minuto, contando la cantidad de veces que el tórax se eleva. La frecuencia respiratoria normal para una persona adulta es entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Tenemos algunas de las fases de la respiración, como ser la ventilación pulmonar, que es la entrada y salida de aire de los pulmones. También está la difusión, es el intercambio entre CO2 y O2 que se realiza a través de la membrana. Y lo que es la perfusión es el transporte del oxígeno a todos los tejidos del organismo a través de una circulación sanguínea. Algunas complicaciones pueden ser, por ejemplo, apnea, que es la ausencia de la respiración, bradipnea, respiraciones irregulares lentas con frecuencia menor de 10 minutos, traquipnea, frecuencia respiratoria aumentada mayor de 20 por minuto, y la respiración de Biot, la respiración con interrupciones abruptas que ocurren con una frecuencia respiratoria más rápida y profunda. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales mientras el corazón se contrae y se relaja. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a las arterias. La mayor presión arterial se produce cuando el corazón se contrae. Cuando el corazón se relaja, la presión arterial disminuye. Cuando se mide la presión arterial, se registran dos números. El número más alto se denomina presión sistólica. Se refiere a la presión dentro de la arteria cuando el corazón se contrae y bombea sangre a todo el cuerpo. El número más bajo se denomina presión diastólica. Hace referencia a la presión dentro de la arteria cuando el corazón está en reposo y se llena de sangre. Ambos números se registran en mmHg, milímetros de mercurio. La presión arterial se clasifica en normal, elevada o presión arterial alta de etapa 1 o de etapa 2. La presión arterial normal es sistólica, menor que 120 y diastólica menor que 80, 120 sobre 80. La presión arterial elevada es sistólica, si es de 120 a 129 y diastólica si es menor que 80. La presión arterial alta en etapa 1 es sistólica entre 130 y 139 o diastólica entre 80 y 89. La presión arterial alta de etapa 2 es sistólica de 140 o superior o diastólica de 90 o superior. Enfermedades relacionadas con la presión arterial. Número 1 tenemos lo que es la hipertensión, presión arterial mayor a los límites normales. En el paciente adulto se puede considerar hipertensión cuando la presión sistólica es igual o mayor de 140 mmHg y la presión diastólica es igual o mayor de 90 mmHg. Tenemos lo que es la hipotensión, que es la disminución de la presión arterial sanguínea. En el paciente adulto de peso promedio se considera una presión sistólica menor de 90 mmHg. Sin embargo, esta debe relacionarse con signos y síntomas o con alguna enfermedad como la enfermedad de Addison.